Bienvenidos, miércoles 23 de abril de 2025. Estamos, como cada día, en vivo por la pantalla de News, contándote las cosas importantes que pasan en Latinoamérica y en el mundo, donde los ojos siguen y seguirán durante varios días más depositados en el Vaticano, depositados en la Santa Sede, donde este lunes fallecía el Papa Francisco y donde hoy, hace unas 6 horas aproximadamente, comenzaba el último adiós, el último contacto de los fieles con un papa que se caracterizó precisamente por la enorme cercanía con la feligresía, por ese rol de pastor que él cultivó hasta los últimos momentos de su vida. Decidió morir, de hecho, el Papa Francisco rodeado de gente, porque efectivamente su último acto, su última aparición en el Papamóvil, en medio de la multitud en Roma, en el Vaticano, ocurría justamente en este domingo de Pascua, muy poquitas horas antes de que terminara confirmándose su muerte el lunes a las 7:35 de la mañana. Pero vayamos ya mismo en vivo al interior de la Basílica de San Pedro, donde no se ha detenido un solo momento el incesante flujo de personas, de fieles, que quieren tener un último encuentro con el Papa Francisco. Una última despedida. Varias cosas son como fueron siempre, como han establecido el canon en más de 2000 años de Iglesia Católica, donde ya se ha visto esta escena repetida y repetida una y otra vez, que es la despedida de un papa, pero hay muchos rasgos que son propios de la forma particular con la cual Francisco decidió despedirse de este mundo a los 88 años. El escenario imponente, extraordinario, es la nave central de la Basílica de San Pedro. Estamos hablando de la basílica más importante para la Iglesia Católica, la más grande. Y vemos ahí, fíjate, la columna de gente. Es mucha gente, se estimaba 20.000 personas las que había a la mañana cuando se abrieron oficialmente las puertas de esta iglesia tan imponente. Y empezó a avanzar esa columna que hace una recorrida por el camino que tienen trazado y se acercan a ese féretro de madera que está muy bajo. Es una de las novedades respecto de entierros anteriores de otros papas, o mejor dicho, de lo que fueron los funerales de otros papas, las exequias, donde veíamos al cuerpo del papa que acababa de fallecer en una estructura mucho más importante, a mucha mayor altura, con un catafalco, que es como se conocen esas ornamentaciones que son realmente en algunos casos muy impresionantes por su tamaño, donde además está el Papa con su báculo papal. Bueno, no es lo que decidió Francisco. Francisco decidió un féretro muy sencillo, un cajón de madera, una cubierta interior en zinc y un forro rojo que lo recubre. Y después es el cuerpo de un pastor. Así quiso él que lo despidiera la gente. Y por eso digo, la estimación era que 20.000 personas estaban a la mañana. Esto fue aproximadamente a las 11 de la mañana de el Vaticano, de Roma, cuando se abrieron las puertas de esta basílica y empezó esta recorrida que se produce justamente llegando hasta donde está Francisco. Esta imagen es muy importante porque, más allá de que muestra lo imponente que es la Basílica de San Pedro, te muestra que la ubicación es estratégica de dónde está el féretro de Francisco, porque detrás de él, ahora obviamente la cámara se corrió, en un ratito lo vamos a volver a ver, lo que vas a ver por detrás es el altar de la confesión, que es uno de los monumentos más importantes. Este es el centro de la basílica
Y en ese altar de la confesión, que es el altar principal de la iglesia, frente a ese altar, acá estamos justamente, estamos viendo hacia la puerta. Detrás de donde está la cámara está el altar principal. Y allí justamente está el altar principal. Y lo que estás viendo allí, esa estructura con 4 columnas, es el baldaquino de bronce que diseñó Gian Lorenzo Bernini, uno de los arquitectos más importantes del Renacimiento y de los más decisivos en muchas obras que hay en el Vaticano. Bueno, Bernini hace ese baldaquino con esas columnas imponentes en el que es el principal altar donde el propio Francisco celebraba allí la misa. Bueno, a las 11 de la mañana, después de que se hiciera el rito a través del cual se trasladaba el cuerpo de Francisco de Santa Marta hasta el Vaticano, después de que justamente se desarrollara ese procedimiento que vamos a estar repasando en un rato porque fue realmente muy emotivo, se depositaba allí su cuerpo y se abrían las puertas para que la multitud de fieles se acercara. Y eso permitió escenas realmente conmovedoras, sorprendentes, cargadas de emoción y te diría de sorpresa, como la que protagonizó Sor Geneviève Janigro, que es una monja francesa de 81 años, sobrina de Léonie Duquet, que es una de las monjas francesas que secuestró e hizo desaparecer la brutal dictadura militar argentina, la última de estas dictaduras que se dedicó, entre otras cosas, a la desaparición masiva de personas, en un caso que conmovió a la Iglesia Católica global, especialmente a la Iglesia francesa. Y Sor Geneviève, que pertenece a la orden religiosa de las Hermanitas de Jesús, había desarrollado un vínculo muy, pero muy estrecho con el Papa Francisco. Y esto es lo que hacía hace un rato nada más. Mirá la imagen. Ahí se presenta. Fíjate que la dejan pasar a un área a la que solo ingresan los cardenales y los miembros de la curia. Y ella se queda ahí, con la sencillez que la caracteriza, una mochilita verde, el pañuelo azul y las lágrimas. La oración, las lágrimas y un pañuelo para secarse esas lágrimas. Acá se puede ver muy claramente, los visitantes llegan hasta cierto punto, hasta una valla, y la ven de lejos. Los que se pueden acercar hasta esta zona lindante con esta alfombra sobre la cual está depositado el féretro de Francisco son solamente miembros de la curia. Geneviève no es miembro de la curia, sin embargo, le permitieron estar ahí, si se quiere, permitieron que rompa el protocolo para esta despedida. Ella está en una misión en la zona de Ostia, en Roma, que es una zona en la cual hay miembros de por ejemplo, es una zona de caravanas, es decir, de personas que viven en casas rodantes, donde hay un circo muy cerca y hay muchos feriantes, hay mucha gente que está un poco marginada de la sociedad, que vive ahí, gente que se quedó sin casa, gente también de la comunidad trans, y Sor Geneviève dedicó su vida y dedica su vida desde hace muchísimos años a darle contención espiritual a todas esas personas. Hace 56 años que está en esta misión allí en Ostia, en Roma, junto a otra religiosa, compartiendo la vida de estas personas excluidas. Y como Francisco era un papa que siempre se percibió a sí mismo como un papa de los pobres, de los marginados, y como un pastor que le gustaba estar cerca de ellos, cuando conoce a Sor Geneviève y conoce su historia, trenza un vínculo muy estrecho con ella. A través de ella, él empieza a tener una vinculación con todas estas personas, a quienes incluso reciben audiencia, líderes de derechos humanos, mujeres trans, participa de almuerzos.
En alguna ocasión hasta terminó el Papa visitando un parque de diversiones, esto fue el año pasado, un parque de diversiones en Ostia para encontrarse con muchos de esos feriantes entre los que vivía Sor Geneviève, a quien Francisco llamaba l'enfant terrible, de forma cariñosa, pero por esta cierta rebeldía de querer estar con los excluidos y no con los poderosos. Fue sin dudas, yo te diría, una de las imágenes más fuertes de lo que va de esta primera jornada en la cual los fieles, no solo los fieles, también las personas que quizás sencillamente quieren ir y rendir un homenaje o presentar sus respetos hacia una figura, obviamente de la trascendencia que supone un papa, y un papa que ha sido muy influyente como es sin duda Francisco, ¿no? De quien estamos empezando a ver su legado en estos días posteriores a su muerte. Sin dudas, insisto, una de las imágenes que dejó esta mañana en el Vaticano. Recordemos que desde que se abrieron las puertas, esto ocurría, insisto, a las 11 de la mañana, desde que se abrían las puertas a las 11 de la mañana, empezó a llegar la gente que va a poder permanecer no, porque obviamente tienen que rotar, tienen que moverse, va a poder permanecer hasta las 12 de la noche, va a ser aproximadamente la medianoche, cuando se cierren las puertas del Vaticano, de la plaza de la Basílica de San Pedro, hasta mañana por la mañana. A las 7 de la mañana se van a volver a abrir las puertas, van a permanecer abiertas hasta la medianoche una vez más, entonces se espera realmente que otra vez miles de personas puedan justamente hacer el recorrido que están haciendo estas personas que ves allí en vivo. Y finalmente llegará el día viernes cuando nuevamente a las 7 de la mañana se vuelvan a abrir las puertas, pero se las cierre a las 7 para que ya se dé lugar a la ceremonia en la cual se va a cerrar el féretro y se va a preparar todo para lo que va a ser el funeral y el camino hacia el último destino de Francisco, que va a ser en la iglesia de Santa María Mayor, no dentro del Vaticano. Pero ya vamos a llegar así, ya te voy a contar algunos detalles que se han conocido en estas horas. Me gustaría, si te parece, que recordemos y que repasemos lo que ocurría esta mañana temprano en el Vaticano. Un recorrido histórico, y es el comienzo del viaje final de Francisco, desde la capilla dentro de Santa Marta. Santa Marta, por supuesto, es la residencia donde él vivía, donde hoy están durmiendo muchos de los cardenales que van a tener que elegir a el sucesor de Francisco, y que tiene esta capilla donde a él se lo veló desde el lunes a las 8 de la noche, cuando culminó la ceremonia de constatación de la muerte, hasta esta mañana. Y en esta ceremonia, que estuvo liderada por el camarlengo de la Iglesia Romana, es decir, el cardenal Kevin Farrell, el propio camarlengo, junto a miembros del Colegio de Cardenales, comenzaron esta procesión que atravesó la Plaza de Santa Marta, pasó bajo el Arco de las Campanas, y llegó hasta la Plaza San Pedro. Esto
ante la mirada del público que esperaba a que se abrieran las puertas de la iglesia para poder entrar, pero que vio con enorme emoción el traslado del cuerpo. Fíjate, esta imagen es impresionante. Mientras se iban cantando distintos ritos, el aplauso, ¿ves? Se llega a escuchar, escuchemos las campanadas del aplauso. Que había comenzado con una oración inicial en la cual se le agradeció a Francisco por los 12 años de pontificado. Donde se interpretó el himno mariano, el Salve Regina. Escuchen los aplausos. Mientras sonaba el Ave Regina, ingresaba a la Basílica de San Pedro el cuerpo de Francisco y, rompiendo de alguna forma el protocolo, las personas no podían evitar ese sentido de querer rendir homenaje también aplaudiendo, más allá de que se trataba de un evento profundamente solemne, que terminó, insisto, con la interpretación de este himno mariano, que es Salve Regina, considerando también la importancia de la figura de María para Francisco. Y acá estás viendo el ingreso a la nave principal, de fondo el altar mayor de la iglesia, en el medio el baldaquino de Bernini. ¿Y qué está debajo del baldaquino de Bernini? Allí está enterrado el apóstol Pedro, es decir, el primer papa. Por eso estamos viendo una ceremonia que tiene siglos de historia y de tradición, a la cual Francisco sin dudas le hizo algunas modificaciones, como por ejemplo esta imagen, ¿no? Un papa que está prácticamente al ras del suelo, a la altura de que lo puedan ver cualquiera de los fieles, cualquier mortal común, sin ningún tipo de cargo, sin ningún tipo de jerarquía. Bueno, esa era la idea de la iglesia y de la reforma que Francisco intentó llevar adelante en la iglesia a partir de lo que él mismo denominó no lo denominó él, pero es el concepto que él eligió utilizar para marcar su sello sobre la iglesia, que es la sinodalidad. La idea de una iglesia mucho más horizontal, donde todo tenga que ser consultado, donde la curia de alguna forma pase a un segundo lado y donde el eje sea la relación entre los representantes de la iglesia y los fieles y la comunidad, que puedan discutir y resolver las cuestiones juntos de forma cooperativa.